El precierre fiscal me ayuda en la toma de decisiones. ¿Mito o realidad? Vamos a platicar sobre el precierre y los mitos y realidades que ondan detrás de este tema. Adicional, platicaremos sobre las razones financieras, indicadores que todo tomador de decisiones necesita saber. Esto y más en Sin Duda #Asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda #Asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que puedes ver todos los martes en punto de las 9 de la noche en @garriolicona. El día de hoy vamos a platicar sobre temas empresariales, temas de impacto, de la mano de nuestros expertos y de nuestro asesor de negocios al cual quiero presentar. Ya tiene tiempo que no nos acompañaba Jesús Antonio García, vicepresidente del Consejo de Garriolicona. ¿Cómo te encuentras, Jesús? Excelente, muy bien, gracias, Dani. Buenas noches. Ya tenía un tiempo que no nos acompañabas. La verdad es que ya te extrañábamos para que nos des el punto fino de los temas empresariales. Es que hay que hacerse del rogar para que nos extrañen. Gracias por acompañarnos. Y vamos a platicar el día de hoy sobre mitos y realidades en el precierre fiscal, Jesús. Para hablar de este tema doy la bienvenida a Marco Chavarría, socio fiscal de Garriolicona. La verdad es que es uno de los pioneros de este tema, de mitos y realidades. Él nos ha platicado de diversos temas fiscales, hablando de los mitos y realidades. ¿Cómo te encuentras, Marco? Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Daniel. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Bienvenido, Marco. Pues entremos de lleno, Jesús. Precierre fiscal. Pareciera que es lejano, pero no, ya estamos en punto. Híjole, yo creo que el tema de precierre fiscal, como bien dice, suena muy lejano, pero yo creo que hoy día las empresas deben estar, o debieron ya haber trabajado, si no es que lo deben de estar ya elaborando, pues anticipándose a lo que se avisora, y sobre todo porque es un año con muchos altibajos. Cambios, desde luego, no solo en el tema gubernamental, ha habido varios cambios en materia económica, y eso pues evidentemente está teniendo un impacto en las empresas, y qué mejor que conozcamos de manera previa cómo es que nos vamos a ir acercando hacia el cierre, y si hay acciones que debemos incluso ir previendo o ir tomando desde este momento con miras a ese cierre. ¿Por qué? Porque muchas veces pretendemos reaccionar ya que prácticamente tenemos el cierre encima. Entonces yo creo que este es un buen ejercicio, muy sano para las empresas. Totalmente. Que deberían de tenerlo ya, en ponerlo en práctica. Muchas empresas lo realizan, pero pues hay situaciones que obviamente no lo realizan, pero a lo mejor no en su totalidad, o hay muchas cosas que se quedan estimadas, y eso pues al final también tiene un impacto. Y el nombre lo dice, hay muchos mitos, hay muchas realidades, y tal vez por eso no lo llevan a cabo, ¿no? Exacto. Sin embargo, ¿qué les parece si antes de iniciar y para tener todos el mismo contexto, hablamos a grandes rasgos qué es el precierre fiscal y para de ahí partir? Sí, como decía Jesús Antonio, para mí es en el momento en que las tiendas departamentales ya te venden productos de Halloween y Navidad, ya debes de estar haciendo tu precierre. Ya es como el parámetro. Es como el buen parámetro, es decir, ya lo debería de estar teniendo. ¿Qué es? Es determinar cuál va a ser tu impuesto. Okay. En este caso, o hasta en su caso el tema de la PTU que tienes al día de hoy. Y un buen cierre y un precierre no solo basta en decir cuánto tengo al día de hoy, sino también hacer esa proyección a cuánto voy a estar cerrando, porque obviamente muchas empresas dependen de las épocas, y sabemos que al final del año vienen muchísimas operaciones, Navidad, etcétera, que pues obviamente puede incrementar en este caso nuestros ingresos. Entonces sí es algo que tenemos que estar proyectando a cómo vamos a estar cerrando, en este caso, para algunas tomas de decisiones. Perfecto, creo que quedó claro. Jesús, no sé si quieres complementar algo, pero al final es una proyección para ver cómo vamos a terminar al final de año. Perfecto, pues entremos de lleno a los mitos y realidades detrás del precierre fiscal. Empecemos. ¿Quieres iniciar? Inicio. Adelante. Perfecto. El primero, al realizar un precierre fiscal el realizar un precierre fiscal es una obligación. ¿Mito o realidad? Pues yo te diría, realmente no es una disposición fiscal, es un mito totalmente. El hecho de algo me establece algo que tenga que hacer un precierre. La verdad es que no, simplemente es una de las mejores prácticas que de nuestro punto y como asesores le recomendamos totalmente en este caso a las empresas. Porque como bien había dicho anteriormente, es saber dónde estamos parados. El no llegar, el terminar el año y empezar a determinar mi impuesto, de repente puede llegar y como decía Jesús Antonio, suena lejano, pero ya estamos muy cerca
Y si llega a pasar del año, ya no podemos regresarnos en poder hacer o cambiar las cosas que hubiéramos hecho al día de hoy. De repente yo he escuchado, Jesús, que cuando no hay una obligación, las empresas suelen confiar y dicen, no, si no es obligación, no lo voy a hacer. Y ahí es donde tenemos que ver el lado positivo y el lado de el por qué tener que hacer este tipo de actividades. Yo creo que también va a depender mucho del tipo de compañía. Totalmente. Porque hay compañías que sí están obligadas a reportar de manera mensual o trimestral, incluso por empresas que cotizan en bolsa. Y eso pues de alguna manera las obliga, digamos, las obliga no porque esté establecido en una norma, sino porque al final del día tienen que compartir información financiera y uno de los elementos importantes pues es el cálculo de los impuestos, la famosa provisión, que no nada más se trata de pues, los impuestos corrientes, sino también que le llamamos el impuesto que pagamos, pagan las empresas anualmente, sino también el cálculo del impuesto diferido, ¿no? Que eso es lo que de alguna manera te ayuda a equilibrar la carga fiscal. Entonces, y eso es lo que al final del día tienes que reconocer financieramente, ¿no? Es como una parte importante del componente de los estados financieros. Entonces, eso es lo que genera que las empresas tengan la necesidad de estar haciendo cálculos, actualizándolos mes con mes o trimestralmente y a ir ajustando sus famosas estimaciones. Entonces yo creo que eso, además, ese es un factor. Y otro factor es que, probablemente lo van a mencionar en los mitos y realidades, el tema de, para efectos fiscales, hay un tema bien interesante, la posibilidad de disminuir pagos provisionales. Okay. Y vamos a hablar, entonces, Justamente. para eso, pues necesitas tener un cálculo. Preparando. ¿No? Pues Sí. para eso necesitas conocer, ¿no? Te pide la autoridad conocer previamente. Entonces, pues también eso es importante, es sano. Ahora, lo puedes ir haciendo a partir de la segunda mitad del ejercicio. Entonces, no es que sea exclusivo de que lo hagas a partir de julio. Puede ir sucediendo. Digo, a lo mejor hay quienes no les da tiempo, pero bueno, pierden la oportunidad de poder solicitar una disminución en un caso de que les convenga, ¿no? Y de hecho voy a hacer un pequeño comercial. Marco nos acompañó para platicar de este tema de reducción de pagos provisionales hace un par de meses. Entonces, si quieren buscar en @GarridoLicona en el canal de YouTube este episodio, van a saber más sobre el tema, porque la verdad, de hecho, platicamos creo que 2 bloques. Es un tema muy bueno, Muy pero interesante. que sí es importante darle check. Perfecto. Bueno, sigamos con el siguiente. El siguiente es, tiene que ver con las provisiones. Me sirve para ir provisionando mi impuesto sobre la renta y la PTU. ¿Mito o realidad? Eso es una realidad y como bien lo decía Jesús Antonio, es algo que nosotros ya deberíamos de estar considerando. Al final es un gasto, es una erogación que me va a impactar en este caso a mi estado de resultados y también mi balance general, que yo lo tengo que ir reconociendo mes a mes. De hecho, si nos vamos a un tema de las reglas contables, las normas de información financiera, pues hoy en día estamos obligados a hacerlo de forma mensual. Y es por eso que muchas empresas lo van provisionando, en este caso, de forma financiera. Pero bien decíamos, es un tema financiero. El realizar este tema desde el punto de vista fiscal es sí considerar hacer toda la mecánica al día de hoy de cómo son las disposiciones fiscales. ¿Esto qué significa? Que hay partidas que tenemos que estar considerando, hay partidas fiscales que en un momento dado no está dentro de mi punto de vista financiero, como puede ser el ajuste anual por inflación, directamente determinar la ganancia o pérdida de una venta de activo fijo, que de repente son cosas que vamos dejando. Entonces, hoy en día sí tenemos que estarlas analizando desde el punto de vista fiscal para conocer si hoy en día son deducibles o tengo algún impacto de acumulación dentro de todas mis partidas. Entonces, sí determinar un impuesto sobre la renta más exacto, un ISR, y algo que de repente se nos olvida, el tema de la PTU. Saber si para final del ejercicio voy a estar obligado a pagar una PTU. Entonces, sí es conocer dónde estamos parados desde el punto de vista utilidad fiscal o en su caso pérdida de lo que estamos teniendo y por lo tanto el impuesto sobre la renta. Perfecto, totalmente claro. Vamos al siguiente. Me sirve para un tema de presupuesto de este y el próximo año. ¿Mito o realidad? Pues la respuesta es eso. Va de la mano. Eso, Daniel y Jesús Antonio, es una realidad. Es una realidad por el hecho de que sí, o sea, ¿qué me está sirviendo? ¿Dónde estoy parado al día de hoy? ¿Estoy alcanzando en este caso mis metas, mis objetivos como empresa?
hubo cambios importantes, como bien decías, económicos, políticos, etcétera, que puede ser que si yo había proyectado tener ciertos ingresos, puede ser que no los esté alcanzando o superando directamente. Entonces, debo de estar preparado para, obviamente, no tener una carga, en este caso financiera o de flujo de efectivo, para saber que tenga que pagar en el mes de marzo y no esté preparado, me llegue por sorpresa y no tenga los recursos. Entonces, sí es algo que debemos de estar considerando. Oye, Marco, ¿y cuáles serían las partidas? Yo te diría que, obviamente hay un efecto que es real y hay otro efecto que es estimado, pero ¿cuáles son las partidas que generalmente, hablando de la industria, yo sé que cada industria tiene sus peculiaridades, pero seguramente hay ciertas partidas que obviamente no podemos estimar de manera tan exacta y que esas pueden llegar a hacer diferencia en un momento dado. Y habrá otras que no, pues que sí son prácticamente como relojito, no nos deberían de mover, podemos perfectamente estimarlas. ¿Cuáles serían algunas de estas? De cada una, algunas, 2, 3, no, tampoco es examen. Yo ya ahorita una de las más importantes y es la que más nos está preocupando en este caso como asesores, es el tema de la fluctuación cambiaria. Bien sabemos que hemos tenido esa variación, esa volatilidad en el tipo de cambio, en este caso de los dólares. Entonces, empresas que tienen muchos derechos, obligaciones en dólares, o en su caso, mis operaciones son en dólares, son con el extranjero, pues sí puedo estar teniendo un impacto positivo o ya sea en su caso negativo totalmente. Que debería de estar considerando qué tanto me va a impactar en mi empresa. Si es algo que estamos de repente sube, baja, se ajusta, pero la tendencia es que ha ido subiendo. Entonces sí tenemos un impacto, sí tenemos que ir viendo cómo vamos a terminar porque claramente nos va a pegar desde el punto financiero y fiscal. Sí, ahora, y digo, porque para efectos fiscales hay la fluctuación cambiaria, se va considerando como una especie de interés, pero sí. ¿Qué pasa cuando realmente ocurre la operación? Ahí es donde ya va a tener... paga, ¿no? Porque vas reconociendo un efecto en la fluctuación, ¿no? Pero lo real viene ya cuando realizas la operación, ¿no? Cuando tienes que pagar. Todavía producción nos da un minutito más. Si quieres, para no cortar la idea, ¿qué te parece si nos das otro ejemplo? Tenemos un minutito acerca de estos dos puntos. Obviamente, de hecho, al reconocer, ya tendría que estar reconociendo en este caso una utilidad realizada, donde ya comparo mi tipo de cambio por el que celebré contra el tipo de cambio al que realmente, ahora sí voy a decir, estoy cobrando. Ya ahora sí, esa diferencia que está entrando, pues ya me va a impactar y va a ser obviamente de forma positiva o en su caso de forma negativa, que ya sea cuando esté pagando, pues claramente el convertir los pesos a dólares, pues me va a traer ese impacto directamente negativo que debo de estar considerando. Perfecto. Si te parece, vamos a corte, ¿no? Y continuamos. Nada más, me gustaría que nada más retomáramos algunos otros conceptos que posiblemente tengan variación en el cierre, ¿no? Perfecto. Regresamos. Estamos hablando de los mitos y realidades detrás del precierre fiscal. Estamos en Sin Duda #Asesórate a través del 98.5 del FM. Regresamos. Salvador Garrido Márquez. ¿Qué pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita en Entre Empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en el Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #Asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que nos puedes ver en @GarridoLicona en el canal de YouTube. Estamos platicando con Marco Chavarría, socio fiscal de Garrido Licona, sobre los mitos y realidades detrás del precierre fiscal de Jesús. Y nos quedamos en una idea. Así es, nos quedamos en una pregunta que yo le hacía a Marco fuera del contexto de los mitos y realidades, pero tiene que ver al final del día con el tema del precierre, en donde le preguntaba hace rato cuáles eran, en el bloque anterior, cuáles eran o son los conceptos o partidas que generalmente no podemos estimar y que pueden llegar a tener variaciones hacia el cierre, no obstante que podamos, en el momento en el que se hace el precierre, pues generar el mejor estimado posible, ¿no? Entonces, y que son los que tenemos que de alguna manera estar
vigilando durante el resto del año, entre otros. Digo, sé que pueden haber varios en función del tipo de industria. Sí, como bien mencionaba, está el tema de la fluctuación cambiaria. Segundo, tenemos otro que de repente nosotros vamos haciendo, ahora sí, nuestras reservas, porque tenemos la obligación de hacer una reserva de créditos incobrables, o en este caso de la cartera que posiblemente esté en riesgo cobrar, que se tiene que hacer desde un punto de vista financiero. Sin embargo, para el punto de vista fiscal es diferente. Sabemos que las reglas cambiaron ya desde hace un par de años, donde yo tengo, en este caso, para poderlas deducir, debo de tener una demanda presentada y en su caso una resolución positiva de esta demanda, donde yo tengo que decir, ya totalmente gané, ya hice todo lo posible para cobrar y por lo tanto podría deducir. Entonces es algo que tenemos que ir haciendo ese análisis desde ya, porque sí tenemos que cumplir ciertos requisitos. Entonces sí puede existir esa variación donde, oye, financieramente sí tengo un gasto, sí tengo una disminución, pero para efectos fiscales no lo sé. Sí tendría que analizarlo cabalmente para evitar cualquier impacto, que obviamente eso no lo estoy o no lo pueda estar viendo directamente. Perfecto. Y las provisiones en general, ¿no? Esa es una de ellas, pero yo creo que también las provisiones en general, digo, hay varios tipos de provisiones que al cierre del ejercicio, pues terminan o creándose, disminuyéndose, cumplen o no requisitos fiscales. Entonces son siempre como que, no quiero decir el talón de Aquiles, pero son los conceptos que mayor análisis requieren al cierre del ejercicio y son los que pueden llegar a variar sustancialmente, ¿no? Y que son, literalmente lo dije, son los dolores de cabeza que normalmente nos damos directamente al final del ejercicio. Cuando estamos preparando ahora sí nuestro cálculo definitivo para la declaración anual, sí es algo que nos está llegando a impactar, porque es córrele, integra, los ves si es, súmale, réstale, digo, ¿no? Yo creo que es algo en donde las compañías pueden ir anticipándose. Totalmente. Porque, digo, ciertamente hay provisiones que al cierre de año se tienen que meter. Sí. Estamos al corriendo y se generan, pero yo creo que hay otras que son perfectamente previsibles. Totalmente. o anticipables y que podemos ir siendo más ordenados en cuanto a la documentación o al efecto que va a poder tener al cierre del ejercicio. Y digamos que ya disminuyes el universo de aquellas en las que pues sabemos que todos los años pues no las puedes anticipar, ¿no? Son dolores de cabeza. Exactamente. Perfecto. ¿Hay algún otro punto o quieres que pasemos a mitos y realidades? Vamos con los mitos. Perfecto. Vamos con el siguiente. Este es muy bueno. Me ayuda a tomar decisiones de manera oportuna. ¿Mito o realidad? Totalmente una realidad. Okay. De hecho, pues ya hemos dado mucho preámbulo respecto de que es algo totalmente beneficioso para las empresas el saber dónde estamos parados y cómo posiblemente vamos a acabar. Si es necesario que tengamos que literalmente celebrar, agilizar en un momento dado, oye, sí quiero alcanzar a mi presupuesto de ingresos, bueno, ¿cómo lo voy a llegar a hacer? Me estoy quedando corto, estoy teniendo pérdidas. ¿Cómo puedo optimizar en este caso mis costos para evitar tener esta pérdida desde el punto de vista financiero y fiscal directamente? O en su caso saber, como bien decíamos, tengo que pagar un impuesto muy alto. O al contrario, ya pagué demasiado impuesto y por la mente teníamos una alternativa que ahorita mencionamos. ¿La reducción? Donde podríamos tener, que es la reducción del coeficiente para los pagos provisionales. Y por último, el tema de la PTU. Si es que vamos a tener que pagar, estar preparados y no nos ganen obviamente el tiempo y en su caso no nos afecte nuestros presupuestos del siguiente año que no tenga considerado este tipo de erogaciones. Este punto es como el que lo hubiera, ¿no? Llega enero, febrero, marzo del próximo año y yo hubiera hecho esto. La toma de decisiones oportuna creo que es fundamental, Jesús. Claro que sí es anticiparte a lo que va a suceder. A ver, en todo caso, para mí creo que hacer un precierre es sin duda sano, pero yo creo que hoy día las empresas se están enfrentando a una situación de exceso de o carga de trabajo, ¿no? Entonces muchas veces eso es lo que aplaza la posibilidad de tener un cálculo pues lo más cercano a la realidad. Entonces yo creo que ahí algo que las empresas debieran también de estar considerando es el uso, hemos insistido en muchos programas, el uso de tecnología. Yo creo que sí hay partidas que no necesariamente van a depender de la tecnología,
pero prácticamente yo te diría que en un 70% el cálculo debiera estar generándose a partir del uso de la tecnología. Sí, no, y al día a día. Digo, también ya nos platicó Marcos sobre el tema de la declaración de IVA. Me parece que hace 2 semanas nos acompañaste para hablar y era fundamental llevar este procedimiento al día, ¿no? Perfecto. Seguimos en... este tiene que ver mucho. Me ayuda a identificar operaciones extraordinarias. ¿Mito o realidad? Es una realidad. El hecho de que hagamos nuestro precierre siempre nos va a dar esa visibilidad de qué tipo de operaciones estamos realizando que posiblemente no veo en el día a día. Sabemos que nuestras empresas pueden celebrar muchísimas, hay empresas de todos los tamaños y que pueden manejarse a través de diferentes áreas, y sí es muy importante que tengamos identificados todos. Nosotros, como así lo voy a poner como fiscalistas en las empresas que llevamos el tema de los impuestos, es conocer absolutamente todas las operaciones. Tenemos que ver si no hay algo extraordinario, algún pago al extranjero en este caso, o alguna operación con el extranjero que tuviera alguna implicación fiscal, que tuviera estar viendo cómo puede ser una retención, el cumplir con la documentación que estamos teniendo, si celebramos alguna venta o algo de activo fijo que de repente a veces llega la bala rápida y no estamos ni preparados, donde esté analizando todo este tipo de impactos para saber que estoy dándole el tratamiento adecuado en este caso a nuestra compañía y no se me vaya el próximo año y me dé cuenta demasiado tarde y no cumpla con todos los requisitos de deducción. Yo creo que hablas de un tema bien importante que tiene que ver con en el caso de operaciones con el extranjero, sean con tus partes relacionadas o no, pero es el contar con esa documentación. Muchas veces las empresas aplican beneficios de los que le llamamos tratados fiscales para evitar la doble tributación. Sí. Y hay requisitos formales que hay que cumplir. Sí. Y ya si no prevemos eso, valga la expresión, en el precierre, o desde antes, pues cuando llega el cierre del ejercicio, puede ser que ya sea demasiado tarde para poder obtener esa información, ¿no? Y si se obtiene post fechada, pues obviamente ya no te va a servir para sustentar el gasto en este caso, pues fundamentalmente estamos hablando de lo que son deducciones, y eso puede comprometerlo a la deducción o el gasto de la compañía para efectos fiscales, ¿no? Sí, totalmente. Es anticiparse de manera, ¿no? Es anticiparse y que va a servir, obviamente, hasta para el hecho, decíamos, la anual, pero ya si las empresas que tenemos que dictaminar para efectos fiscales también me lo van a pedir, y en su caso ahí todavía va a ser, ahora sí, ahí sí va a ser la obligación de darle la información, y en este caso a los auditores, si no, me van a estar cuestionando lo que ahorita mencionábamos. Perfecto. Entonces nos queda tiempo, yo creo que un par. Vamos a ver si sale un par. Mito o realidad. Te obliga en el avance de la conciliación de CFDIs. Te obliga a avanzar en este tema. Justamente, y lo mencionaba Jesús Antonio, el hecho de tener la tecnología es algo que nosotros como fiscalistas nos permite todavía no llevar tanto, ahora sí, esta talacha, sino este análisis. Entonces, el realizar esta conciliación no solamente va a ser de mis deducciones o de mis ingresos, va a ser también del lado de nuestra nómina. Entonces, ¿qué nos va a permitir en este caso identificar, y que sabemos que le sucede en general a todas las empresas, del lado de los ingresos, que no haya emitido un CFDI, que no lo tenga duplicado, que se me olvidó cancelarlo y no lo he cancelado y todavía esté perfectamente en tiempo de hacerlo? En el caso de las deducciones, que tenga todos los CFDIs, cómo no hemos ido corriendo de repente en el próximo año tratando de obtener en el último momento todos mis CFDIs, y todavía agrégale en este caso los complementos de pago. Y una de las deducciones más importantes, el tema de la nómina, donde todos mis CFDIs tienen que estar emitidos, que no haya una duplicidad, que se estén reconociendo en este caso, perfectamente las percepciones de los trabajadores y no le impacte también directamente a ellos. Perfecto. Jesús, yo creo que se nos acaba el tiempo. Comentario final, recomendación final. Pues la recomendación es que, si bien es cierto, dijimos, no hay una obligación desde el punto de vista ley y disposiciones fiscales de realizar un precierre, debería de ser una obligación que debemos de tener en nuestras empresas, el tenerlo ya, empezarlo a trabajar para un cierre perfecto al día de hoy, y en este caso uno proyectado. Y yo creo que anticiparse, sí. Es decir, hay tantas obligaciones al cierre del año, ¿no?, que hay que cumplir, que yo creo que también aligera la presión el anticiparnos, ¿no?, y poder ya nada más cerrar
pues los últimos, tal vez el último Q, ¿no? Si es que se está haciendo al tercer trimestre. Dictamen fiscal. Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Marco Chavarría, socio fiscal de Garrido Licona, muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos más para hablar de más mitos y realidades en el tema fiscal. Muchas gracias. Volvemos, estamos en Sin Duda, #asesórate a través de 98.5 del FM. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda, #asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que nos puedes ver en @GarridoLicona en el canal de YouTube. Además, comenta, suscríbete, dale click y comparte este video para que pueda llegar a muchas más personas. Vamos a platicar sobre el tema de razones financieros con Ricardo Lechuga, socio y director de asesoría financiera de Garrido Licona, al cual le agradecemos que nos hayas acompañado para hablar de este tema. ¿Cómo te encuentras, Ricardo? Dani, muy bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente. Ya eres de planta. Toño, ¿cómo estás? Cada mes acompañarnos para hablar de estos temas, de temas financieros que impactan a las empresas. Correcto. Vamos a platicar sobre las razones financieras. Este tema ya lo platicaron previamente en el programa de televisión de Entre Empresarios, Jesús, y la verdad es que vale la pena tocarlo de nuevo en este espacio que es de Sin Duda, #asesórate. Si quieres comenzar, pequeño preámbulo. Claro. Yo creo que vale la pena, Ricardo, que nos compartas, el término razones financieras. Evidentemente es un término, valga la expresión, muy financiero, que puede resultar muy técnico, pero ¿qué es la razón financiera y cuál es la importancia de ellas? Yo tengo un concepto, pero quiero que nos compartas tú primero y después doy yo un comentario. Totalmente, Toño. Y fíjate que es un tema bien interesante porque una razón financiera yo lo resumo en un indicador. Un indicador que nos va a dar una pauta, una medición sobre cómo se encuentra nuestra empresa, nuestro negocio. Y hay que recordar que hoy en día esas razones financieras yo incluso las puedo clasificar hasta en dos, que son las cuantitativas, que sí representan un índice. Y aparte hoy tenemos que también una razón y una razón de negocio, que eso podría ser la información o es la información no financiera, que es la parte cualitativa, ¿no? de unos estados financieros, ¿no? Y hay que recordar que todo esto va muy relacionado. ¿Y cuál es la base de una razón financiera? Pues son los propios estados financieros de las entidades, de los negocios. Y siempre se preguntan, oye, ¿cuáles son los estados financieros que debemos de analizar? Bueno, que son todos, ¿no? Hoy hablamos que tenemos un estado de situación financiera que representa nuestros derechos, nuestras obligaciones, nuestro patrimonio. Tenemos un estado de resultados que indica precisamente cuánto perdimos y cuánto ganamos en el año. Tenemos dos estados más y es un estado de cambios en el capital contable, que precisamente ahí se visualizan todos los movimientos corporativos de la entidad. Y tenemos por último un estado financiero que pareciera que no es importante, pero desde mi punto de vista es el número uno, que es el tema del estado de flujos, ¿no? Que prácticamente ahí te visualiza cómo gastaste tus recursos, en qué los invertiste o incluso cómo se obtuvieron, ¿no? El flujo de efectivo. El flujo de efectivo, el cash skin. Y por otro lado también es bien importante ver el tema de las notas a los estados financieros, porque las notas son revelaciones y de ahí precisamente viene todo el análisis de la información cualitativa. No necesariamente está representada por un número, pero que esta información de revelaciones nos puede dar pauta para identificar riesgos. Sí, que a lo mejor un número no necesariamente, fríamente te puede transmitir algo. Es correcto. Positivo o negativo, pero puede ser que haya una razón, no hablo de razones financieras, Sí. una justificación, para cambiar el término, una justificación del por qué ocurrió o por qué se llegó a ese determinado número. Es correcto. Pero fíjate que tú hablas de estados financieros, pero que yo lo veo de esta manera y no sé si lo compartas. Las razones financieras para mí son es un lenguaje, es como un idioma que te va a permitir entender lo que te está transmitiendo el estado financiero. Así es. ¿No? Y que obviamente es el reflejo de lo que debería de ser la vida de tu compañía, ¿no? La salud financiera de tu compañía, y que para que pueda
y que para que podamos tomar esos indicadores, como tú le denominas, o este idioma, o esta herramienta para leer los estados financieros, pues necesitas confiar en ellos. Totalmente. Y quien los elabora, o sea, desde la propia contabilidad hasta quienes elaboran los estados financieros, pues realmente los generen cumpliendo en estricto apego a las normas de información financiera, ¿no? Porque si no están bien preparados o no está tu contabilidad correctamente, digamos, registrada, pues obviamente las razones financieras que determines, los indicadores, pues van a ser erróneos, ¿no? O van a ser sesgados. Totalmente, diste algo de base, Toño, que es importante. Precisamente ya platicamos de los estados financieros y para tener y que las razones financieras nos sirvan para la toma de decisiones, porque para eso son las razones financieras, para planear estrategias futuras en los negocios, pues un hecho que deben estar basadas en las famosas normas de información financiera. Que hoy en día es importante recordarle a los empresarios, a los preparadores de la información financiera, que estas reglas contables hoy en día llevan a hacer una contabilidad, realmente una contabilidad financiera para la toma de decisiones, muy diferente a los temas fiscales, que son recaudatorios. Entonces es bien importante que esta información esté basada en información financiera, en reglas contables mexicanas, internacionales, normas americanas, pero sí sobre una base contable perfectamente establecida, que estén basadas en un marco normativo, para que sean confiables, sobre todo eso, que sean razonables. No podemos hablar de exactitud, pero sí de razonabilidad. Eso es bien interesante, ¿no? Hace un par de meses nos acompañaste para hablar justamente de este tema. Igual si gustan buscarlo en @GarridoLicona sobre los estados financieros. Nos compartías la importancia de no solamente identificarlo y saber leerlos, ¿no? Y lo que mencionábamos, sino que la información detrás de que puede ser muchos registros contables esté bien llenado, porque si no al final es información sesgada. Correcto. Dicen por ahí que si tú alimentas basura sale. Basura sale. Entonces, de nada va a servir estos indicadores. Exactamente. La fórmula puede estar bonita, puede estar correcta, pero si la información base no es verídica, no es confiable, pues tendremos un problema de interpretación. Oye, Ricardo, antes de que pasemos a platicar cuáles son, yo creo que el empresario o el ejecutivo debe de tener dominio de al menos ciertas razones financieras que déjenme llamarle, que fueran básicas, sí, ¿no? Y que de alguna manera te permitan analizar y tomar decisiones ágiles, que ya estoy diciendo una de los objetivos de las razones. ¿Cuáles serían las funciones o digamos que la funcionalidad, de las razones, el objetivo de las razones financieras? ¿Qué te va a permitir, además de analizar los estados financieros de manera rápida? Como decíamos, el primer instante sirve para la toma de decisiones, porque de ahí se van a detonar varias situaciones que pueden ser incluso áreas de mejora. Cómo mejorar tu flujo, en qué invertir, cómo corregir, ¿no? Esto puede llevar desde un punto de vista, si estoy teniendo una deficiencia en la recuperación de la cobranza, tengo que implementar acciones correctivas. Si tengo un problema en el rendimiento de los activos, recordando que siempre un activo, sobre todo un fierro, lo adquiero, un activo fijo lo adquiero para generar ingresos. Si no me está generando el ingreso, tengamos cuidado. Oye, para analizar el tema del margen de intermediación o los márgenes de estos resultados, costo de ventas, utilidad bruta, utilidad antes de impuestos y demás, pues tendremos que tener, con base a este análisis, tomar decisiones sobre el comportamiento de todo ello, ¿no? Entonces, todo eso es el objetivo, poder tomar decisiones. ¿Necesitaría ser contador o tener alguna especialidad para poder interpretar? No, para poder aplicarlas y en función de ello leerlas. Pues mira, básicamente hoy en día, precisamente uno de los temas que hoy en día se llevan es que el tema que el contador, sí, en efecto, pues es la base, es el preparador, el que prepara, revela estados financieros, presenta estados financieros, pero también hay materias muy especializadas en tema de finanzas, que precisamente ven mucho el tema de razones, cómo interpretar los estados, cómo leerlos, cómo establecer planes de mejora, estrategias. Entonces hoy en día se vuelve complementario. Hechos han hecho que las carreras o las carreras que se relacionan a todo esto son temas de contador público, especialista en finanzas, incluso temas de economistas, sí, porque tienen que seguir también los indicadores, indicadores económicos. Pero un empresario que es ingeniero o que se dedica, que tiene otra carrera no afina a la contaduría, entonces no podría leer los estados financieros. Fíjate que hoy en día, o al menos claro, fíjate que hoy en día la carrera de ingeniería, sobre todo es un ejemplo, ¿eh? No, claro, no, me queda claro. De hecho, hoy en día podemos encontrar. Yo creo que es un idioma que puede ser perfectamente universal. Podemos encontrar hoy en día directores generales, directores de finanzas, que incluso son ingenieros. Y hay que recordar que la ingeniería va muy relacionada a los temas contables.
Entonces, perfectamente ellos pueden leer e interpretar los estados financieros, porque lo conocen de fondo. Desde un plan de carrera lo están conociendo. Muchas veces estudian para complementarlo, estudian una especialidad, un diplomado, y perfectamente lo pueden entender. Eso es un hecho. No, y es bien interesante la pregunta, porque al final yo he escuchado que los directores o tomadores de decisiones no necesariamente tienen que saber cómo se hace o dónde de partido, pero sí tienen que tener esta sensibilidad para poder decir algo no está bien. Algo no está bien, chequen esto, porque es importante, ¿no? Yo creo que, exacto. A ver, una cosa es quiénes son los que hacen los estados financieros, qué te arrojan los estados financieros. A lo mejor hay partidas que no necesariamente van a comprender, pero yo creo que las razones, por eso yo me refería a que para mí sí es un idioma universal y por eso es que el ejecutivo debe de aprenderlas, a menos las básicas. Digo, sé que las razones pueden haber infinidad y pueden ser tan detalladas o tan particulares como uno lo requiera. Totalmente. Pero para quienes son los tomadores de decisión, creo que hay algunas básicas que perfectamente pueden entender y les va a permitir tener, digamos que una claridad de hacia dónde va tu negocio o dónde tienen que poner foco para cambiar el rumbo de ciertas cosas. Totalmente de acuerdo. Que eso yo creo que vale la pena que ahorita nos platiquemos de alguna de ellas. ¿Y para qué otras cosas nos pueden servir las razones financieras? A mí se me ocurre, digo, no sé si lo compartan, el tema de para compararte con tu competencia. Totalmente. Para el tema del benchmarking. Sí, totalmente. El tema de benchmarking es muy bueno porque con eso tú te comparas con otros, con el sector. Sí. Incluso platicábamos hace poco del tema de que incluso la autoridad fiscal eso hace con las tasas efectivas. Justamente. O sea, es el comparativo de los mercados. A ver, se aplica razones financieras y con base a eso dice, a ver, tu margen de... Tú deberías de pagarme esto de impuestos. Sí, de acuerdo. Eso de acuerdo. También es una razón Totalmente, es una razón financiera. Pues a lo que la autoridad quiere leer. Está bien. Sí, es un análisis financiero que realizan para precisamente fiscalizar. ¿Cuántos pesos me estás pagando? Exactamente. ¿Cuántos pesos o cuánto me estás pagando de impuestos versus los ingresos? Exactamente. Lo que es la razón que utilizas. O de acuerdo a tu sector, tú deberías de estar ganando eso. Correcto. Es correcto. Así se maneja. ¿Por qué no? Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Es para el benchmarking en los mercados. Ok. ¿No? Se nos está acabando el tiempo. ¿Les parece que para no dejar inconclusa y ahondar más en el tema de razones, los platicamos después de un pequeño corte? Estamos en Sin Duda #asesórate a través del 98.5 del FM. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda vernos en @GarridoLicona, y todos los episodios, además de suscribirte y darle like. Estamos platicando con Ricardo Lechuga, socio director de asesoría financiera en Garrido Licona, sobre las razones financieras, qué son, qué consisten y cuál es su importancia. Todavía nos quedamos en el tema de cuáles son y vamos a ahondar sobre eso, Jesús, porque me parece que hay dos diferentes, ¿verdad? Nos platicabas, Rich, hay dos tipos de diferentes razones financieras, las cualitativas y las cuantitativas. Platícanos más sobre esto. Sí, fíjate que entrando con el tema de las cuantitativas, que son las que son un índice per se, veíamos el tema, una de las principales, el tema de por ejemplo, una rotación de cuentas por cobrar, ¿no? Okay. Esto nos va a representar en cuántos días recuperamos nuestra cartera, nuestras cuentas por cobrar. Entonces, de alguna forma, con esta razón, le permite a los lectores, al empresario, al ejecutivo, poder conocer si realmente mi política que yo marco es de 60 días y mi razón me sale que estoy recuperando 90, cuidado, tengo un problema. Una de dos, ¿por qué se me está añejando la cartera? Tengo que cambiar mis políticas de crédito, porque hay que recordar que esta parte de las cuentas por cobrar a corto plazo representa un flujo de efectivo. Entonces, esto me va a mermar mi inversión. Entonces, mucho cuidado con esa primera razón financiera que va a interpretar prácticamente el tema de la recuperabilidad de los flujos de efectivo, ¿no? Que son bien relevantes. Y yo creo que esa, por ejemplo, tendría que estar siendo leída. No sé si hay alguna razón particular, pero al menos, oye, si yo estoy, por un lado, obviamente tengo mis cuentas por cobrar, lo que me deben mis clientes. Así es. ¿A cuántos días le estoy pagando a mis proveedores? Correcto, va la relación. ¿No? Oye, porque no vaya a ser que, oye, yo estoy pensando que mi
mi rotación es a 60 días, es decir, que estoy recuperando a 60 días, pero en realidad está a 90 o 120, y a mis proveedores les pago, voy a poner un extremo, a 30 días. Oye, pues entonces les pago más. O sea, me tardo en recuperar el ingreso y les pago inmediatamente. O sea, me estoy descapitalizando. Así es. Entonces yo creo que ahí es un tema, ahí tendría que venir un análisis de replantearse. Primero, si estoy ejecutando, como bien dices, esa razón me dice, oye, no estás ejecutando bien tu política de cobranza o algo está pasando. Y por otro lado, oye, pues a tus proveedores, todo lo poco que tienes, se lo estás dando a tus proveedores de manera inmediata. Entonces tienes que buscar una renegociación ahí, ¿no? Así es. Incluso parte de como la segunda razón interesante es el tema de la famosa liquidez. Va de la mano. Esto compara precisamente los pasivos circulantes con los activos circulantes. ¿Qué son qué, Ricardo? ¿Por qué? Sí, justamente. Los circulantes, activos y pasivos. Háblanos en español, por favor. Ahorita lo refiero a un tema técnico de activos y pasivos circulantes, que son del lado del activo, son nuestros derechos que tenemos a recuperar en los próximos 12 meses. El pasivo es lo que no circulante, es aquel que tenemos que pagar en los próximos 12 meses y nos da perfectamente este equilibrio que comentas, Toño. ¿Cuántos pesos tenemos de activos para pagar los pasivos? Okay. Exacto. Si tenemos más activos que pasivos, vamos bien. Ajá. No nos preocupemos. Pues estamos equilibrados. Ok, bien. Pero si los pasivos circulantes a corto plazo que tenemos que liquidar pronto son mayores a los activos, tengamos cuidado. Tenemos que replantear las estrategias de cobranza, recuperabilidad, negociar con proveedores, ampliar los plazos, porque eso es muy relevante para el tema de los manejos de los flujos. Okay. ¿No? Me surgió una duda. ¿Que cada cuándo deberían de estar viendo estos indicadores, no? Porque al parecer uno pensaría que tiene que ser anual, pero... No, los indicadores son dinámicos. ¿A qué me refiero? Que cada cierre de periodo tiene que hacerse un análisis, o sea, mensual, de los indicadores, mensualmente, vamos claro. a pensar así un es. año ya no tiene no tiene caso, tienes que hacerlos de forma mensual. No, claro, porque justo eso es lo que te permite replantearte o ajustar la estrategia. Exactamente. Oye, pues, estoy recuperando, pues cambio. Exacto. Mejor el control. Exactamente. Yo, ¿no? Okay. Exacto. Y otra vez, entrando a otra razón financiera relacionada a esto que estamos viendo, es el tema del inventario, la rotación de inventarios. Sí, para empresas que dependen de un inventario. Exactamente, los que tienen inventarios. Oye, a ver, ¿cuándo está rotando mi inventario? Sí. ¿A cuánto ya estoy vendiendo? Y eso es bien interesante en empresas del medio perecedero, por ejemplo. Sí. Imagínate, ¿no? Ahí tienes que manejar tu inventario, estrategia de compra, estrategia de colocación, incluso en la mercadotecnia. Porque si tú tienes un inventario que se está atorando, tú estás vendiendo, oye, también nos implicaría que tengo que mejorar mi mercadotecnia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa rotación. Totalmente. Que es muy relevante, ¿no? Ok. ¿Alguna otra? Sí, trabajando otra que bien interesante es el tema del rendimiento de los activos. Como decíamos, tú tienes una compañía que tiene fierros, déjame maquinaria, equipo, planta que es manufacturera, pues tú inviertes para generar ingresos. Si tú comparas las ventas o las utilidades con respecto al tema del activo fijo, oye, ¿realmente me está generando lo que me debe de generar? ¿Está de acuerdo a mi presupuesto, a mi inversión? Ojo, entonces ahí te va midiendo si realmente los activos están rindiendo para el objetivo para el cual fueron comprados, ¿no? Y eso tiene un impacto en el CAPEX, ¿no? En el famoso budget de lo que tenemos que hacer en inversiones. Entonces es muy relevante todo este tema que estamos hoy en día viendo en el tema de el rendimiento de los propios activos, ¿no? Ok. Acerca de financiamiento, ¿hay algún indicador? Correcto. De hecho, es un punto relevante porque cuando hablamos de financiamientos, y es algo que hoy en día los empresarios ejecutivos no ven, es que hoy en día cuando tú vas a pedir un crédito, un fondeo, pues te miden a los contratos de crédito o de financiamiento, pues tienen covenants, ¿no? Y los covenants no es otra cosa más que reglas de hacer y de no hacer. Y muchas de las reglas que tienen que vigilar es el tema precisamente de cómo va tu relación, rotaciones, cómo va el tema de tu liquidez, de tu solvencia, cómo va tu estado de resultados, que es otro punto bien relevante, porque estado de resultados lo que muchas veces se cuida es la rentabilidad, el margen de utilidad, cómo se comportan tus costos de ventas. ¿Por qué? El costo de venta es muy relevante. Imagínate que el año pasado estábamos con un tipo de cambio, si yo compro al extranjero, mi tipo de cambio estaba bajo. Sí. Generalmente mi utilidad subió. Oye, ¿qué pasa hoy? Mejor el tipo de cambio está más alto. Mejor mi utilidad se reduce. Bueno, todo esto lo tengo que considerar, tengo que evaluar los indicadores económicos como la inflación, la tasa de interés, ¿no? El tema del tipo de cambio, porque hoy en día juega un papel muy relevante y lo estamos viendo en los últimos días. Los tipos de cambio están muy fluctuantes
Y es un tema de estrategia para poder equilibrar precisamente y tomar estrategias de inversión. Perfecto. Jesús, si no, para ahondar en el siguiente punto, porque se nos está acabando el tiempo y sí estaría bueno ahondar sobre las razones financieras cualitativas, que son las siguientes. Las cualitativas, que básicamente lo que comentábamos, que tienes que saber analizar ahora todo lo que revelan los estados financieros. Okay. Y sobre todo en el tema de los riesgos, ¿no? Y precisamente ahorita que entramos en esta relación de la información no financiera, sentamos en el tema de lo que ya nos está tocando la puerta en el próximo año o los próximos años, que es el tema precisamente de los famosos aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Que tus números se podrán ver bien, pueden ser un día, puedes tener unos estados financieros sanos, ser una empresa rentable a nivel números, tus resultados te refleja eso, vas a tu capital, tienes un capital ganado bastante fuerte, estás bien financieramente hablando, pero ¿qué pasa si ese negocio que tú tienes hoy en día tiene un riesgo de operatividad? Un riesgo social, un riesgo ambiental, un riesgo de gobernanza. Bueno, si no lo sabes interpretar, no vas a poder hacer una adecuada toma de decisiones. Y es por eso ahora que tenemos que tomar en cuenta la información no financiera. Oye, Ricardo, ¿y cómo llegas a hacer eso? Digo, sé que esto puede dar para un programa, ya se ha platicado en otros programas, pero ¿cómo es esa vinculación? Porque puede ser que tengas un tema, y digo, me gustaría que pusieras un ejemplo en el tema ambiental, ¿no? Y yo creo que el más claro puede ser el que mi industria dependa del agua. Correcto. Sí. ¿No? Y estoy en una zona árida. Sí. Oye, pues si está habiendo escasez de agua y mi implante está en una zona árida, pues ¿qué va a pasar? Totalmente. ¿No? Incluso, ¿Cómo lo voy a llevar al terreno financiero para poder transmitirlo? ¿Y qué tan relevante puede ser? Porque a lo mejor el gran empresario pues lo puede hacer, pero pues hay quienes pues, a duras penas y tienen hay quienes tienen, entonces eso no lo van a valorar. Es que entonces, ¿cómo lo determinas? ¿Cómo cuantificas eso? Porque eso obviamente pues un contador no te lo va a determinar. No, de hecho es un asunto de riesgo y es un asunto bien relevante, sobre todo en los temas ambientales. Tocaste ahorita el punto del agua y voy a tomar otro ejemplo tomando en consideración el agua. Por ejemplo, en la industria del vestido, las telas y demás, se dice que para producir un pantalón de mezclilla requieres 300 litros de agua, por ejemplo. Okay. Y el agua ya está en riesgo, ya no hay agua, tienes que considerar el uso. Entonces hoy en día el empresario, al detectar esto, a ese riesgo de que tú utilices mucha agua para poder producir un pantalón, pues ahora tienes que buscar más bien estrategias de usar una materia prima alterna. Sí. Entonces eso va a ser el motivo de identificar ese riesgo y poder mitigarlo a través de búsqueda de materias primas alternas. Eso es un hecho. Oye, ¿cuál es otro riesgo ambiental que puede suceder hoy en día? Lo tenemos muy claro. Los terremotos. Sí. Oye, hay un riesgo, estás ubicado en una zona sísmica, como casi todo el centro de la República, las costas. Bueno, tienes que proteger tus inmuebles. Seguros. O tus reparaciones, tus mejoras tienen que ser enfocadas a materiales que no se dañen con un sismo, o por lo menos prevenirlo. Ese es un riesgo, ahora tienes que mitigarlo. Y te lleva precisamente a temas de administración de flujo de efectivo, porque tienes que replantear tu CAPEX, ¿no? Oye, el tema de los huracanes, nuevamente, que se dio el año pasado. No estabas preparado, no pensabas que te fuera a pegar de esta forma y mucha gente perdió los negocios. Y tal vez estaban bien en sus números. Volteabas a ver las razones financieras, todo en orden. Todo bien, exactamente. Entonces tienes que empezar a identificar un riesgo de terremotos y tienes que empezar a invertir para mitigar los riesgos de terremotos, ¿no? Entonces tienes que empezar a decir, oye, ¿cómo tengo que invertir para proteger mi negocio, proteger mi inmueble, que es el que me genera los recursos, me genera los ingresos? Y también yo creo que eso, no sé si creo que tiene también impacto ante terceros, porque obviamente lo que nos interesa es que nuestro negocio siga en marcha. Así es. Y que no lo pongamos en riesgo. Totalmente. Por estos factores, ¿no? Sí. Ambientales, de gobernanza y sociales. Pero pues también ese tipo de reconocimiento de este tipo de factores, pues ante terceros, le hace, por ejemplo, bancos, si estamos pretendiendo buscar un fondeo o queremos incrementar el que ya tenemos, pues el banco también tiene que asegurarse de que el negocio no está en riesgo. Totalmente. El riesgo está controlado, ¿no? Totalmente. ¿Cómo me garantizas? Y ahí es donde piensan los cuestionamientos, ¿no? Oye, totalmente. ¿Cómo me garantizas
que tu negocio puede continuar en el futuro. A pesar de X, Así Y, es. Z, ¿no? Ya pones ejemplos de... Es continuidad del negocio, así de sencillo. Perfecto. Podemos seguir hablando todo el programa. De hecho, si quieren saber más sobre este tema, en @GarridoLicona pueden encontrar el programa de Entre Empresarios sobre razones financieras. Es toda una hora y pueden más, donde platicar o andar más sobre el tema. Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en este espacio nuevamente. Gracias, Dani. Jesús, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la a todos. próxima semana. Se nos acaba el tiempo. Mi nombre es Daniel Bouchan. Nos vemos la próxima semana en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM. Muchas gracias. Bye.